Qué bendición poder estar aquí con el pueblo de Dios, con su amada iglesia y poder adorarlo en esta mañana, con estas alabanzas, con estas adoraciones tan hermosas que nos llevan a entender cuán bello es el Señor, cuán maravilloso es el Señor. Su amor, su hermosura son incomparables. ¿Quién como nuestro Dios, que nos ama con amor eterno, que está allí pendiente de nosotros cuando oramos, cuando le alabamos? Sus ojos están allí atentos a sus hijos aquí en la tierra. Nada le es oculto, nada le es oculto delante de sus ojos. Él conoce los corazones de sus hijos. Él sabe quién está madurito, quién está en un nivel del cual Él quiere que esté, como también sabe aquel que aún está en inmadurez. Pero igual, ama al que es maduro, ama aún el que está en ese proceso de crecimiento. Qué hermoso. Lo importante es no quedarnos como esos niños que son llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier, como a los niños que los engañan tan fácilmente, así también los niños espirituales fácilmente son engañados. Pero ahí está el amor de Dios, ahí está la gracia de Dios, ahí está el Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios siempre es edificar a un pueblo. Fuimos llamados a ser edificados. ¿Por qué? Porque siempre el propósito de Dios fue habitar con el hombre, con el ser humano. Lo podemos ver desde el inicio. Dios habitaba allí con Adán y Eva. Y allí estaba la presencia de Dios constante en sus vidas. Pero como bien sabemos, alguien dañó ese propósito. Pero ahora nuevamente, Dios nuevamente comienza a restaurar lo que se dañó. ¡Qué bendición! Estamos bajo el poder de Dios, bajo el poder de resurrección, bajo el poder de restauración. Y es un privilegio saber que estamos en las manos del alfarero. Y bueno, como siempre, la palabra siempre nos habla, nos insta a agradar a Dios. Todo lo que está escrito en la palabra siempre está en base en cómo agradar a Dios, cómo ser feliz, cómo vivir una vida eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que el varón y la mujer, su creación, vivan en constante armonía, en constante paz, en regocijo, y le adoremos en espíritu y en verdad. Ese siempre será el propósito. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero ahora el pueblo de Dios que ha sido sacado de Egipto, que ha sido sacado del mundo, ahí todos tenemos un fin, todos tenemos un propósito. Y hoy la palabra que Dios me ha dado es eh, cómo Dios nos muestra en la palabra, cómo debemos esforzarnos en la obra del Señor, esforzarnos, porque en la obra de Dios también hay que hacer un esfuerzo. No es que Dios haga todas las cosas y nosotros no hagamos nada. Como hay muchas doctrinas que enseñan así, que ya Dios hizo todo, entonces como ya hizo todo en la cruz, entonces nosotros estemos allí tranquilos, relajados. Pero realmente hay una negación, hay un esforzarnos en la obra del Señor, no en la obra del pastor. Muchos piensan que la obra es del hombre, pero la obra no es del hombre. No es esforzarnos en la obra del pastor, es esforzarnos en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Restaurar. Por eso desde Ageo, me gusta mucho este mensaje de Ageo, que es un mensaje que Dios le dio a su pueblo en la antigüedad, pero que también es un mensaje para el pueblo de ahora, el pueblo que Dios está llamando para su reino. Entonces en el capítulo 1 hay un versículo, hay un título que dice exhortación a edificar el templo. Pero primero debemos de saber de qué templo está hablando aquí la palabra. Literalmente, aquí habla del templo que fue destruido, el templo de Salomón, que fue destruido en los tiempos de Nabucodonosor. Bien sabemos que ese templo fue destruido, pero que luego
en los tiempos de Esdras, de Nehemías, aún en los tiempos de Ageo, este templo nuevamente debería ser edificado, el templo de Salomón. Pero luego, bien sabemos cómo en San Juan 2, allí en San Juan 2, luego ya Dios nos da ya una revelación, cómo ese templo ahora con la muerte y resurrección de Cristo, ese templo ahora cambió. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en San Juan 2, cuando dice la escritura que Jesús purifica el templo. Mire, Jesús purifica el templo. Y es verdad, para poder Dios habitar en su templo, ese templo tiene que estar limpio, ese templo tiene que ser un templo santo. Y en ese entonces dice que él halló a unos que vendían bueyes, ovejas, palomas, que están haciendo negocios allí en el templo por el cual fue hecho con exclusividad. ¿Cuál era el propósito? La adoración a Dios. Pero el pueblo de aquel entonces estaba permitiendo que en ese templo se hiciera lo que no era correcto a los ojos de Dios. Entonces, claro, el Hijo de Dios, al ver esa escena, sintió dolor, sintió celo, dice la palabra allí, porque la verdad está haciendo, eh, está haciendo una obra de mucha maldad. Entonces dice la escritura que él tomó cuerdas y echó fuera del templo a todos esos mercaderes. Como en este tiempo también Dios hará esa obra de sacar de su casa, de su templo, tanta mercadería en el Evangelio, tanto engaño, tanta manipulación, como muchos abusan de las ovejas, cómo las trasquilan, cómo las manipulan. Y Dios tiene celo y Él hará su obra de restauración. ¿Por qué? Porque la obra de Dios está, en estos tiempos está muy dañada. El templo de Dios está siendo muy llevado a hacer lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice aquí que en el versículo 17 de San Juan 2, dice que entonces eh, en el versículo 16 dijo, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hasta ahí esa era la casa del Padre, donde el pueblo de Dios debía de adorarlo, hasta los tiempos de Jesús. Mientras Cristo estaba vivo en esta tierra, esa era la casa donde se adoraba a Dios. Allí estaba el lugar santo, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Allí todavía estaba en ese propósito, el templo de Salomón, que fue reconstruido. En los tiempos de Jesús ya estaba reconstruido. Entonces luego dice, en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Claro, él al ver esa escena sintió celo santo. Dios mío, cómo estaba siendo tan irrespetado la casa de Dios. Al mismo Dios, porque si irrespetaban su templo donde él se adoraba, lo estaban irrespetando al Padre y también lo están irrespetando a él. Como tanto irrespeto que hay hoy día en muchos que dicen ser el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces dice el versículo 18 que los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. O sea, ¿con qué autoridad está haciendo esto? Prácticamente le dijeron, ¿usted qué se cree? Entonces aquí Jesús le responde y les dice, destruir este templo, oiga, destruir este templo, escúchenlo bien, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hemos dicho, no faltó y no quedó escrito, pero seguramente hasta le irían o seguirían entre ellos, este man está loco, este man como que la fumó fue verde, este está en marihuanao. Puede suceder. Pero entonces dice aquí que el versículo 21, pero entonces estas personas no entendían lo que Dios a través de Cristo, el mismo Cristo le estaba diciendo. Y en 3 días lo levantarás.
Ah, y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba ¿qué? Del templo de su cuerpo. Téngalo presente. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces dice el versículo 22, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Cuál es la palabra que Jesús había dicho? Que destruyeran ese templo y en 3 días lo reconstruirían. Y luego dice allí, en el versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Ya bien sabemos que con la muerte y resurrección de Jesucristo, ya el lugar de adoración ya cambió. Ya no es el templo hecho de manos humanas, porque tristemente a muchos le han hecho creer todavía que Dios habita en lugares, en templos humanos, y no saben que con la resurrección de Cristo, ahora el templo de Dios es su iglesia, los miembros de su iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Recordemos que también allá en Hebreos 3:6 dice que porque Jesucristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. El mismo Pablo también dijo a los corintios, también les dijo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Muy hermoso entender el mensaje de Cristo, como lo hicieron aquí los discípulos cuando ya él resucitó. Y sabemos que nosotros estamos es en el Cristo resucitado. Dice que creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Sobre qué? Sobre el templo, sobre que todo iba a cambiar. Con su muerte y resurrección, todo iba a cambiar. Y eso lo entendió muy bien nuestro apóstol Pablo en una ocasión cuando estaba allí en una ciudad llamada Atenas. Dice que su espíritu enardecía porque esa ciudad estaba entregada a la idolatría. Y entonces allí los que estaban le escuchaban y querían saber qué era lo que Pablo estaba enseñando. Entonces Pablo aprovechó y dice la escritura que en el versículo 22 de Hechos de los Apóstoles, entonces dice allí que el apóstol Pablo, puesto en pie en medio del aeropago, o sea, de un lugar allí espacioso donde se reunía mucha gente, entonces les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mire, ¿cómo? Religiosos. En ese entonces la gente era religiosa. ¿Se imaginan ahora? Ese mismo espíritu religioso también tiene atrapado a la gente del mundo. Gloria a Dios que los hijos de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya no es una iglesia religiosa, ya es una iglesia de ojos abiertos, ya es una iglesia que sabe dónde habita Dios y cómo se debe de adorar y qué es lo que Dios exige para que nosotros podamos ser realmente esos hombres y mujeres, esa iglesia edificada, esa iglesia restaurada, esa casa que es casa de Dios. Entonces, allí dice que él comenzó a decirle que mire cómo ustedes son de religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, mire, vuestros santuarios, ¿por qué? Porque era el lugar donde la gente buscaba lo divino. No solamente era el santuario, el templo de Salomón, también había muchos santuarios donde adoraban a los dioses paganos, donde adoraban al que no era el verdadero Dios. Y entonces dice allí que él halló allí también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo aprovechó como allí decía al Dios no conocido, porque él realmente sí conocía quién era Dios, el Dios verdadero, como nosotros en ese tiempo conocemos quién es nuestro Dios. Hay muchos que no conocen al verdadero Dios, pero gloria a Dios que la iglesia edificada, la iglesia de ojos abiertos, la iglesia del nuevo pacto, la iglesia nacida del Espíritu, la iglesia que entiende que es el cuerpo de Cristo, entiende y conoce quién es su Dios. Entonces él comenzó a decirles allí, al que vosotros adoráis,
ese Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, bueno, aquí ya comienza la revelación. Qué maravilloso, mire, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aleluya, vea cómo cambió aquí, cómo el apóstol Pablo aquí lo entendió y, y se lo estaba mostrando a ellos y también nos lo está mostrando a nosotros. Cómo no habita en templos hechos por manos humanas. Hasta la muerte de Cristo, allí el templo de Salomón era el lugar correcto donde el pueblo judío y todas las naciones debían de venir a adorarlo a él. Pero ahora con la resurrección de Cristo, ya dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Aunque no está, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Óigalo bien, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y existimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya no habita en templos de manos humanas. Más bien dice que ¿a dónde habita? Dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, porque somos linaje suyo, porque somos descendientes suyos, porque somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Prácticamente allí lo quiso decir el apóstol Pablo. Entonces, qué bendición que ahora al, al Señor dame esta introducción para que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dar ahora. Entonces, ahora sí volvamos de nuevo a Ageo capítulo 1, donde Dios habla a través del profeta Ageo la exhortación a edificar el templo. Ya sabemos que en ese entonces era el templo de Salomón, pero ahora en este tiempo ya no es ese templo, ahora es el templo de Dios que somos nosotros, porque hay muchos templos, como en ese entonces que el templo era muy atacado, los enemigos están al acecho. Igual, en este tiempo los enemigos del pueblo están al acecho de nosotros, de la casa de Dios. ¿Para qué? Para venir a querer dañar la fe, dañar el testimonio, desanimarnos. Y así sucesivamente hay un peligro y hay muchos templos que están llenos de escombros, que están dañados. Son templos de Dios, pero ¿están qué? Están vacíos de Dios, están dañados. El enemigo los ha dañado, ha usado gentes, ha usado a un mismos, a un a mismos, a una misma gente que se ha dicho ser siervos de Dios, pero que han sido es siervos del mal, siervos del enemigo, porque lo que han hecho es dañar la obra de Dios. Entonces, es necesario en este tiempo comenzar a edificar el templo. Pero ¿qué sucedió en los tiempos de Ageo? Resulta que en los tiempos de Ageo, prácticamente el mensaje de Ageo, recuerde que Dios siempre ha usado hombres, los ha levantado, los ha ungido, les ha dado el Espíritu Santo y los ha enviado con un mensaje para su pueblo, como en como en este momento. Dios está dando un mensaje a la iglesia a través de quién? De esta palabra, pero está usando ¿qué? A su mensajero. En este momento Dios me está dando el privilegio de ser su mensajero para ir a un pueblo que necesita escuchar este mensaje. Amén, amén. Hay un pueblo que necesita escuchar este mensaje. Es muy importante como todos los mensajes. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Aquí el versículo 1 dice que vino palabra de Jehová por medio de qué? Del profeta Jehová. Y yo, como Dios siempre ha usado hombres para hablarle a un pueblo. Igual, Dios siempre seguirá usando un liderazgo. Dios seguirá usando personas que ya han llegado a un nivel de madurez, de entendimiento en la palabra, para también poder ir a ayudar a otros a crecer, a edificarse.
a que agraden a Dios y no se agraden a ellos mismos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de este profeta? ¿Sabe cuál es el mensaje de este profeta? Prácticamente en este mensaje que ya vamos a comenzar a leer del versículo 2 al 7, aquí el mensaje que yo le dio a este pueblo era, tus prioridades están equivocadas. ¿Cómo? Tus prioridades están equivocadas. Y es verdad, vamos a leer y verá cómo realmente las prioridades de este pueblo estaban equivocadas, como en este tiempo. ¿Cuántos en ese momento sus prioridades están donde no deben de estar? Entonces comenzó aquí el mensaje de Dios a través de este profeta, dice la escritura en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ya sabemos que aquí hablaba de una casa física, ¿cierto? Pero ahorita espiritualmente entendemos que ahora la casa somos ¿qué? Nosotros. Y en este tiempo se cumple lo mismo. ¿A cuántos uno, inclusive en la misma familia, los invita a que Dios quiera restaurar su vida, que Dios quiera habitar en su casa, que Él está a la puerta llamando para entrar en esa casa y que si alguno oye la voz y abre la puerta, entonces Dios entraría ahí a esa casa y cenaría con Él? Mejor dicho, habría una comunión plena con Dios, pero que tendría que, ¿qué? Abrir su corazón para que Dios pudiera entrar. Y muchos que dicen, no, todavía no, eso es para los viejitos, eso es para los viejitos, o comienzan con excusas, no, tengo que prepararme, tengo que estudiar, o como tantos en esas palabras que el Señor decía que se excusaban y aún hay mucha excusa para que Dios haga de cada vida su casa, para que Dios pueda venir a habitar en esas casas, para que esas casas que fueron prácticamente diseñadas para que Dios habitara en ellas, y están llenas de escombros, llenas de oscuridad, llenas de desorden, llenas de vacío. Dios quiere venir allí a traer orden, pero muchos se excusan. Y como en los tiempos de Ageo, dice, no ha llegado aún el tiempo. Dios mío, bendito Padre. Entonces, si este no es el tiempo de buscar de Dios, entonces, ¿cuál? ¿Cuál es el tiempo? Y mire la gente viendo tanta maldad que hay ahora, cuántas señales que hay que dice que como los hijos, como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, y prácticamente el mundo está así, como un Sodoma, como un Gomorra, y aún viendo tanta violencia y todo, y no se aperciben, y no ven como la necesidad de buscar de Dios. O quizás se sienten seguros, porque mire lo que sigue diciendo aquí Dios a través de su profeta y a través de la palabra en este momento que nos está hablando. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo nuevamente, habló el Señor, es para vosotros tiempo. Ah, sí, es para vosotros tiempo, muy bien, sí. Su tiempo es para habitar en vuestras casas. Vuestras casas, sí, así, hacer su propia vida. Se preocupan es porque sus casas estén artesoladas, por tener una casa donde vivir, por tener una casa llena de lujos. Están preocupados por lo terrenal, sí, claro que sí, es para tiempo, sí, es verdad, es tiempo para que construyan una vida, un futuro, pero lo más triste es que ese futuro sin mí no será futuro, no será un buen futuro. Entonces él dice, es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas artesoladas, y esta casa está desierta. ¿Y esta casa? ¿De qué casa está hablando? Del templo de Dios en ese entonces, que era el templo de Salomón. Pero bien sabemos que por eso escuchamos la introducción. Ahora Dios está hablando de qué? Del templo de Dios, que es el cuerpo de cada persona, de cada individuo, de cada miembro de la iglesia de Cristo. Entonces dice, y esta casa está desierta. ¿Sí? Como quien dice, esta casa está vacía. Se preocupan por lo exterior, se preocupan por lo terrenal, se preocupan qué comer, qué vestir, se preocupan por sus deseos, por sus pasiones, se preocupan por viajar, se preocupan por una pensión, se preocupan por lo que realmente
pues es necesario, obviamente, hacer algo sin dejar de hacer lo otro. Y este pueblo estaba más preocupado por lo que realmente no tenía tanto valor a los ojos de Dios, como es su presencia en cada vida, en cada casa, como es que haya orden en las vidas, como es que realmente seamos esos templos, Dios mío, donde la gloria de Dios se manifieste, donde haya luz, pero realmente este pueblo no lo entendía y sus vidas estaban llenas ¿qué? De tinieblas. Bendito sea el Señor. Pero entonces Dios les da allí una, una señal, un consejo y les dice que meditaran sobre sus caminos, que hicieran una autoanálisis, cómo realmente estaba su relación con Dios. Miren la casa donde habitan sus cuerpos, pero miren la casa donde habita Dios. Qué diferencia tan grande, ¿no? Preocupados por lo que realmente perece y no se preocupan por lo que realmente a vida eterna permanece. Bendito Dios. Entonces Dios les dice, mediten en sus caminos. ¿Cómo se encuentra la casa de Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Cada uno de nosotros debemos de examinarnos. ¿Cómo está esta casa? ¿Está desierta o está habitada por el Espíritu Santo? ¿Está, Dios mío bendito, esta casa iluminada? Dios mío, o aún hay tinieblas en nosotros. Gloria a Dios por aquellos que han entendido el valor de la casa de Dios, el valor que representa ser la iglesia de Cristo. Y entonces allí hay una exhortación de parte de Dios a través del profeta. Y el problema era que, dice la escritura allí en el versículo 6, sembraban mucho, recogían poco, comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, vestían y no se calentaban. Y el trabajo a jornal, lo que recibían de su jornal, se iba en qué? En saco roto. Como quien dice, no les alcanzaba el dinero que devengaban y podían ser que ganaban muy buen dinero, pero no les alcanzaba para nada. No vivían una vida de satisfacción, no tenían contentamiento. ¿Y cuántas personas hay en esta vida aún siendo creyentes y no tienen aún contentamiento? Tienen buena expensa, tienen buenas casas, tienen una vida que aún muchos quisieran vivir. ¿Pero qué? Pero es una vida insatisfecha. ¿Una vida qué? Insatisfecha. Dios mío, no les alcanza el dinero por tanta vanagloria, Dios mío. Y entonces ahí el Señor vuelve y les dice, hombre, mediten sobre estos vuestros caminos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando tantas cosas en la vida de muchas personas, en muchos hogares? Claro, hay un descuido, hay las prioridades están ¿qué? Equivocadas. Cuando el Señor ha llamado, y cuántas veces escuchamos ese versículo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, pero no, este pueblo está más preocupado por las añadiduras, está más preocupado por sus casas terrenales y estaban despreocupados por lo que realmente portaba la presencia de Dios, que era esa casa de oración, de adoración. Ya sabemos cuál es esa casa, nuestro templo, cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente ya el Señor, que también nos ha dado esta enseñanza a través del siervo del pastor Luis Burgos, cuando dice aquí, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. O sea que mire que había una solución. ¿Cuál es la solución? Subir al monte. En ese entonces, obviamente que donde salía el material para edificar la casa era del monte, traían la madera y con esa madera comenzaban a reconstruir la casa hecha de manos de hombres. Pero recuerda que la casa de nosotros ya no es hecha de manos de hombres, fue hecha a través de qué? De la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ahora subir al monte es ir a la presencia de Dios en oración, es ir allí postrados
ante Dios, humillados ante su presencia. Ellos iban por madera, que era el material para edificar la casa hecha de manos de hombres. Pero nuestro material, ahora esa madera, ¿cuál es? Esa madera es nuestra humanidad. Ese es el material para poder reconstruir la casa de Dios. ¿Qué? Nuestro corazón. Ir delante de Dios, ir ante su presencia, llevar nuestra humanidad, llevar nuestras deficiencias, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra dejadez, digámoslo así, nuestra ceguera, ir delante de Dios y decirle, Señor, la verdad que quiero ser esa casa donde tu presencia fluya. Quiero ser restaurado, Señor, como templo tuyo. Restáurame, Señor. Lléname de ti, Señor. Haz de mí esa obra perfecta que tú has hecho a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Reedifícame, Señor. Reedifica esta casa. Quiero que mi casa, que es tu casa, sea reedificada, Señor. Que no hayan tinieblas, que no haya desorden, que no haya vacío en esta casa, a causa de que tú la llenas con el poder de tu presencia. Allí, allí en el Espíritu, entendiéndolo espiritualmente este consejo, ya sabemos qué hemos de hacer, orar, llevar ese material que es nuestro corazón, nuestra humanidad, y así Dios va a poder ¿qué? Hacer ese trabajo de reedificar esta casa, que es su casa, porque Jesucristo, como dijo sobre su casa, la cual casa somos ¿qué? Nosotros, aleluya, si permanecemos hasta el final, también dice la Biblia, y nos gocemos en la esperanza, ¿de qué? De un día saber que Dios vendrá ¿qué? A tomarse a sí mismo, ¿sí vio? Él, él habla de su cuerpo cuando fue a esa casa terrenal, a ese templo, y estas personas no entendían que hablaba de qué, del templo de su cuerpo. Y un día él vendrá a tomar su cuerpo. Él un día vendrá a tomar a su casa, pero a los que perseveren en estar siempre edificados y no dejar minar esta casa, como dice por allá en Mateo, cuando dice que cuando venga el Señor, si el padre de familia supiera qué horas el ladrón vendría a robar su casa, a saquear su casa, dice la escritura que no dejaría minar su casa. Pero ¿cuántos de repente abrimos puertas y el enemigo no perdona y viene ¿qué? A querer quebrantar esta casa, a querer dañar, matar, destruir lo de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No dejar minar la casa. ¿A través de qué? De la oración, a través de estar siempre en la presencia de Dios, humillados delante de su presencia, sometiéndonos a Él, resistiendo al diablo y Él huirá de nosotros. Y ya lo sabemos. ¿Cuántos obedecemos? ¿Cuántos desobedecemos? ¿O cuántos dirán, todavía no es tiempo? Un día llegará el tiempo en que yo me entregaré con todo al Señor. Dios mío, sin saber que de repente como ladrón vendrá el enemigo y ¿qué va a hacer? Le va a dañar ese propósito, Dios mío. Entonces, mire lo bonito. El consejo era subir al monte, traer la madera e reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, amén. Y pondré en ella mi voluntad, amén. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En nosotros, Él pondrá en nosotros su voluntad. Es donde podemos cumplir lo que dice el Padre nuestro. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Bendito Dios. Entonces, mire cómo el llamado es a seguir trabajando, ¿qué? En la obra del Señor. ¿Dónde estás ahora? Está en nosotros. Nosotros somos responsables de trabajar primeramente en esta casa, que es la casa de Dios. Restaurado, porque tristemente, lo digo por experiencia, muchos predicadores, muchos pastores, muchos ministerios aquí en esta tierra, lo primero que muchas veces en las predicaciones, bueno, mire que la casa de Dios necesita baldosas, necesita pisos, la iglesia necesita un terreno, la iglesia, y hacen llevar a las personas como si todavía Dios habitara en templos de manos humanas. Y es verdad, el pueblo de Dios necesita un santuario donde reunirse, pero tristemente están llevando al pueblo ¿a qué? A lo físico, a lo terrenal.
y no se están preocupando realmente por las almas, por las ovejas, por los templos que necesitan ser reedificados. Eso es lo bonito de este ministerio Palabra de Vida, que en este ministerio se preocupan es por las casas de Dios, por los templos, por las vidas. Dios mío, porque este no es una institución religiosa, esta es la casa de Dios, la morada de Dios, donde cada día el que viene a Cristo, el que viene a la iglesia, bendito sea el Señor. Y bueno, qué bendición que Dios ha llamado a un pueblo a ser qué, edificado, edificado con la palabra, edificado para poder edificar a otros. ¿Cómo vamos a edificar a otros si primeramente nosotros no estamos edificados? Y bueno, la preocupación es no tanto por las estructuras terrenales, sino por la casa de Dios, que son las almas. Dios mío bendito. Entonces, ese es el llamado. ¿El llamado es a qué? A poner en prioridad las cosas del reino de Dios. Y mire lo bonito aquí de este mensaje, cómo reaccionó el pueblo ante el mensaje del hombre de Dios. ¿Cómo reaccionaría? Porque en los tiempos de Malaquías también Dios le mandó un mensaje al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo los sacerdotes de tiempo? Decían, qué fastidio esa palabra. Sí, para muchos, muchos se fastidian del mensaje de exhortación, tristemente. Pero aquí hubo una gran diferencia. Aquí el pueblo, en el versículo 12, vemos cómo el pueblo reaccionó favorablemente. Allí seguramente reciben la palabra predicada por este mensajero con un corazón que, con un corazón sensible, con un corazón que quería agradar a Dios, obedecer a Dios. Vean a Dios detrás de las palabras del predicador. Es muy importante uno ser sensible al mensaje del mensajero de Dios, con un deseo de que de obedecer y así agradar a Dios. Y así sucedió con estos líderes y con el pueblo. Porque recuerda que aún en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también hay un liderazgo, también hay un pueblo. Por eso dice que él constituyó a unos que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y hay un liderazgo. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, que es el cuerpo. Y aquí este pueblo, este liderazgo, este pueblo, fueron receptivos al mensaje, fueron receptivos y por eso Dios obró de una manera especial. Vamos a leer y verá cómo ellos fueron receptivos. Entonces dice la Biblia, y oyó Zorobabel, y oyó Zorobabel. ¿Qué? El nombre Zorobabel el nombre Zorobabel quiere decir expulsado de Babilonia, o sea, que salió de Babilonia. Y todo este pueblo, junto con Zorobabel, habían salido de Babilonia. Allí habían salido del cautiverio. Como todos nosotros, en un tiempo estábamos cautivos en Babilonia, en la confusión. Y aun cuánto pueblo hay confundido, pero viene el mensaje de Dios, viene el mensaje de Dios y cómo realmente hay un obrar poderoso del Espíritu Santo allí. Entonces dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Yosadá, sumo sacerdote, ¿vio? El liderazgo. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¡Qué bendición! Allá no sucedió como al principio, que dijeron, no ha llegado en el tiempo. No, ellos reaccionaron, ellos realmente meditaron, ellos realmente hicieron un autoexamen y dijeron, uy, realmente mis prioridades están equivocadas, Dios mío. Estaba más preocupado por lo terrenal que por lo celestial. Estaba más preocupado por la casa terrenal que por la casa celestial. Dios mío. Entonces, allí vemos cómo ellos, a través de esas palabras, sentían que era Dios el que les estaba hablando. Y a causa de eso, mire lo que sucedió. Entonces, dice el versículo 13, entonces Ageo enviado de Jehová, ¿quién lo envió? Jehová, el Dios mismo envió a su profeta, a su mensajero, como en esta mañana, como en estos tiempos de ayuno.
Dios ha enviado, ¿qué? Sus mensajeros, con un mensaje. Unos han sido receptivos a ese mensaje. ¿Qué bendición van a recibir? Otros solamente lo han hecho como una actitud religiosa. Qué triste. Ojalá que no suceda todo. Ojalá que todos le haya sucedido lo que le sucedió aquí a este pueblo y al liderazgo. Y temieron, y temió el pueblo delante de Dios. Qué bendición, mira, y temió. Ese es el principio, el temor a Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Qué bueno. Todos pueden siempre andar en ese temor a Dios. Porque si andamos en el temor a Dios, Dios realmente va a poder hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Realmente podemos ser reedificados nuevamente. Podemos ser esa casa que Dios quiere que seamos. Un hombre y una mujer temerosas de Dios. Oh, es un hombre y una mujer que no van a dejar minar la casa de los demonios, de los problemas, de las situaciones que traen desorden y que aún causan vacíos en muchas almas, Dios mío. Entonces dice el 13, entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué bendición. Inmediatamente el pueblo recibió el mensaje con agrado y hubo temor en ellos. Entonces ahí mismo, inmediatamente, Dios se manifestó allí a través del profeta. Le dijo, hombre, ahora sí voy a estar con ustedes. Yo estoy con vosotros, no se preocupen, no tengan temor. Vengan y trabajen en mi casa, que yo haré la obra. Porque como dijo el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y ahí Dios se manifestó a través del profeta y les dijo, trabajen ustedes, hagan el trabajo que yo estoy con ustedes. Ustedes no lo van a hacer solos. Entonces mire lo que sucedió. El versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¡Qué belleza! Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josaá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. ¿Qué hizo Dios? Despertó. Dios mío, y es necesario que estos mensajes realmente compujan nuestro corazón, que realmente entendamos que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo? Tener esa fe, esa seguridad de lo que somos en Dios y quién está con nosotros. Y orar a Dios para que despierte a su pueblo y aún nos despierte a nosotros y todavía hay adormecimiento en nosotros, porque realmente hay un pueblo muy adormecido. Hay un pueblo que todavía está, no sé, divagando en sus pensamientos, Dios santo, preocupados más por lo que menos debían de preocuparse y no están haciendo nada en pos de la obra de Dios. Pero mire cómo Dios despertó el espíritu de liderazgo y el espíritu del resto del pueblo. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente vinieron y trabajaron, ¿qué? En la casa de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. ¿Por qué comenzaron a trabajar en la casa del Señor? Porque Dios despertó el espíritu de liderazgo, el espíritu del pueblo. Oramos para que Dios despierte más de nuestro espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuánta mortandad hoy aún en el pueblo de Dios? ¿Cuántas casas de Dios desiertas? ¿Pero qué? Pero pues muchos viviendo una vida humanamente hablando supuestamente muy bien a sus propios ojos, pero a los ojos de Dios sus casas están como vacías, sin Dios. Dios santo, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de cada uno de nosotros, porque el llamado es a qué? A trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. Ya sabemos cuál es la casa suya que somos nosotros. Hay un trabajo que hay que hacer en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Hay un trabajo que hacer en nosotros. Y cuando nosotros seamos reedificados, ahí sí podemos ser instrumentos de edificación para otros. Amén.
cómo hacer que la familia venga a los pies del Señor y hacer que ellos también sean la casa de Dios, cuando vean en nosotros la presencia de ese Dios a quien servimos, de ese Dios a quien proclamamos. Y mire qué bonito cómo al este pueblo temer y al escuchar ese mensajero que les decía que Dios estaba con ellos realmente inmediatamente reaccionaron. Y Dios también hizo su trabajo de que despertarlos, despertar lo que estaba dormido en ellos. Y el resultado fue que comenzaron que a trabajar y vinieron y trabajaron que en la casa de Jehová. ¿Cuál fue el resultado? Qué hermoso, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Me fascina este mensaje y es un mensaje tras mensaje, un mensaje tras mensaje. Dios mío, qué bueno poder terminar este mensaje. Vamos a ver. ¿Y cuál fue el resultado? El capítulo 2. Vemos el resultado. Cuando ellos comenzaron a trabajar en la casa de Dios para edificar de nuevo ese templo que estaba dañado, entonces dice que la gloria del nuevo templo, dice allí el título de Ageo 2, la gloria del nuevo templo. ¿Y sabe cuál es el nuevo templo? Aquí literalmente era ese templo de Salomón, que hasta los tiempos de Jesús estaba restauradito. Por eso es que él llegó allá y vio cómo lo habían convertido en una casa de mercado. ¿Y él qué hizo? El celo del Señor le consumió y sacó a todos esos mercaderes de allí, de la casa de Dios. Y así mismo Dios va a hacer en este nuevo templo, en su casa, en su iglesia. Va a comenzar un tiempo de limpieza, Dios santo y hermoso, un tiempo de limpieza, porque realmente la gloria del nuevo templo, que es la iglesia, va a ser una gloria extraordinaria, maravillosa, Dios mío, Padre santo y hermoso. Qué bendición, porque la verdad, Dios siempre va a enviar sus mensajeros para que animen a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 4 de Ageo 2. Entonces dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, esfuérzate, Zorobabel, dice Jehová, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Y cobra qué? Ánimo. Igual manera vemos cómo este pueblo comenzó a edificar la casa, pero no faltó el tiempo del desánimo. Y muchas veces, ¿verdad? En el camino de Dios, en el servicio a Dios, de repente viene el desánimo. Pero nuevamente Dios enviará a sus mensajeros. Nuevamente Dios enviará su mensaje nuevamente ¿para qué? Para que el pueblo que de un momento a otro comienza a decepcionarse de situaciones que suceden en este caminar. Entonces ahí es donde Dios envía a quien nuevamente levante al pueblo, lo anime, porque en este momento el pueblo comenzó nuevamente que a desanimarse. ¿Qué pasaría allí? Quizás algunos vinieron y hicieron ese trabajo como mensajeros no de Dios, sino del diablo a desanimar. Entonces, no falta el que desanime, como por ejemplo cuando los 10 espías fueron 12, 12 animaron, pero 10 ¿qué? Se desanimaron y fueron instrumentos de desánimo hacia el pueblo. No faltarán los que desanimen, pero también no faltarán los que estorben al llamado, como aquel profeta joven que se dejó estorbar el llamado por el profeta viejo, que ya todos conocemos la historia. Y si quieren leer una linda historia, entonces vas en la Primera de Reyes 13, 11, 25, cómo este hombre llamado de Dios comenzó a hacer un buen trabajo en cuanto a reconstruir el altar de Dios en realmente como debía de ser, pero llegó un profeta viejo y que estorbó ese llamado, Dios mío. Pero gloria a Dios, que Dios siempre enviará sus mensajeros dotados de su Espíritu Santo, animen a su pueblo, como en este tiempo que Dios tiene esos profetas, tiene esos mensajeros de la palabra. Dios mío, animar a un pueblo a seguir construyendo su templo, porque esa era la misión de estos líderes y del pueblo, como también es nuestra misión ahora. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra tarea, trabajar en la obra de Dios, poner el reino de Dios, la casa de Dios, en mayor prioridad. Entonces, mire lo bonito.
el versículo 4 como dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, somos sacerdotes, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, trabajad. Mire qué privilegio tan maravilloso nos da el Señor de trabajar que en su obra. No es cualquier obra, es la obra de Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Qué bendición puede ser esos instrumentos en las manos de Dios. Saber que somos enviados por el Señor. Qué dice allí en Ageo? Entonces Ageo, enviado de Jehová, dice el versículo 13 del capítulo 1. Ageo, enviado de Jehová. Qué hermoso que somos enviados a trabajar en la obra de Dios. Pero entonces, una pregunta. ¿Nos estamos esforzando en trabajar en la obra del Señor? Con amor, con dedicación, con consagración, con entrega. Porque eso es a lo que uno está llamando en este tiempo. Porque la obra de Dios está muy estancada. ¿Cuántas, eh, cuántos ministerios y no crecemos? ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo adormecido. Para que la obra de Dios crezca, nos toca despertar, orar es para que nos despierte, animarnos, esforzarnos. Dios mío. Y por eso es que en la Biblia siempre, una y otra vez se repite esa frase sobre esforzarse. Esa misma palabra se la dijo a Josué Moisés, allí en Deuteronomio 21:33, donde le dijo, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo, esfuérzate y anime, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y luego vuelve y se lo repite allá en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire cómo siempre, a través de la escritura, siempre ha estado esa palabra de esforzarnos y ser valientes. Lo mismo también se lo dijo David a Salomón, allá en Primera de Crónicas 28:20, donde le dijo allí David a su hijo Salomón, a su hijo allá en Deuteronomio, en Primera de Crónicas 28:20. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Hasta que acabe toda la obra. Amén. Dios no nos va a dejar hasta que acabe su obra. La obra que Dios hizo, la obra que Dios empezó con cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el final. Pero Dios quiere que un pueblo bien dispuesto, un pueblo animado, un pueblo esforzado, un pueblo valiente. Recordemos que el reino de Dios lo arrebatan ¿qué? Los valientes. Bendito Padre. Lo mismo le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, como también nos lo dice en esta mañana el Señor a través de su palabra y del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 16:13 dice allí, velad y estad firmes en la fe, velad. ¿Verdad? Quería compartir también una palabra donde realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Esperar el regreso de Cristo, el arrebatamiento. Entonces, como allí la palabra nos mostraba cómo debíamos estar despiertos, preocupados por ese gran acontecimiento. Pero también había una exhortación a través del apóstol, donde había muchos despreocupados en cuanto a ese llamado. Y realmente hay mucho pueblo despreocupado, hay mucho miembro del cuerpo de Cristo despreocupado. Y Dios quiere que todos estemos preocupados en un mismo fin, la venida de Cristo, el arrebatamiento, velado, estar firmes en la fe. ¿Cómo? Estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¡Qué bendición! Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mire ahí, mire, tremendo mensaje. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A lo mismo, y lo mismo se lo dice el apóstol Pablo a su Timoteo, a su oveja en su calidad de ministro. Le dice a Timoteo allá en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire qué bonito, esfuérzate en la gracia. Porque como bien hemos sabido, hay muchos que están distorsionando la gracia de Dios.
Muchos están diciendo que estamos en el consumado es, ya todo fue consumado, y es verdad, pero también hacen ver al pueblo que no hay necesidad de hacer mucho, porque ya Dios lo hizo todo. No hay necesidad de tanto congregarse, no hay necesidad de tanta religiosidad, porque toman las cosas de Dios, toman las armas de la milicia que Dios nos dio como algo religioso. Eso ya que tanto ayunar, eso que tanto orar, ya, Dios lo hizo todo. Y usted solamente descansa en la obra consumada de Cristo. Pero mire lo que le dice el apóstol Pablo a su oveja. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí vemos cómo siempre a través de la escritura Dios le ha hablado a su pueblo en la antigüedad y también en el Nuevo Testamento de cómo tiene que haber que un esfuerzo de parte nuestra. Jesucristo mismo es nuestro gran ejemplo. ¿Qué hacía él? Él se deleitaba en la obra que le encomendó su Padre. Él se deleitaba y hasta el final lo hizo con amor. Y aunque se cansaba, porque él también se cansaba. Vemos como cuando se durmió en medio de la tormenta, que iba con los discípulos, cansadito. ¿Pero qué? Pero haciendo la obra de Dios con amor. Amén. Luego que le dijo a los discípulos, como también nos lo dice a nosotros, así como me envió el Padre, así os envío yo. ¿A qué lo envió el Padre? A edificar a su iglesia, a salvar a su iglesia, pero también que a edificarla. ¿Para qué? Para poder colocar en ella que su voluntad, su espíritu, su presencia. Bendito Padre Santo. Entonces, qué bendición saber que somos llamados ¿qué? A trabajar en la obra de Dios, pero tiene que haber ¿qué? Un esfuerzo. Gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho y está haciendo con cada uno de nosotros. Dios sabe lo frágiles que somos, lo fácil que nos desanimamos y sobre todo cuando hay ese tan grande compromiso, esa tarea tan grande de trabajar en beneficio de su obra, como dijo el apóstol Pablo, de vivir para él y en beneficio de su obra. Y la verdad que a veces el enemigo trata de traer desánimo a nosotros, viendo la poca respuesta de un pueblo que Dios llama a la salvación, que Dios llama a la bendición, pero muchos realmente obedecen, muchos realmente valoran la obra de Dios en el lugar donde Dios ha colocado un ministerio. Allí hay gente que lo anima a uno, es una bendición tan lindo. Como hay otros que también quieren venir a desanimarse, pero no importa, dice la escritura que o con muchos o con pocos venceremos, con mucho o con poco la obra de Dios será que reedificada, porque Él vendrá por un remanente edificado a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y a veces el enemigo quiere bombardearnos la mente y a veces queremos compararnos con otras iglesias. Si fuéramos como aquella iglesia, oh, esa iglesia era tan bonita, mire qué alabanza, mira qué cantores, mire qué danzores. Y comenzamos a compararnos y ahí está el problema. Y a través de eso viene el desánimo. Entonces no podemos dejar que, que los pensamientos equivocados eh, vengan a nosotros o que venga gente equivocada a querer desanimarnos. Bendito, hay que cuidarnos. Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y vea lo bonito, mire lo bonito. Dice en el versículo 4, ¿qué dice? Porque yo estoy con vosotros. Ah, Dios mío, ahí es donde debemos descansar nosotros en esa promesa. Porque yo estoy con vosotros. Qué bendición la presencia de Dios prometida a nosotros, Dios bendito y poderoso. Por eso es que tenemos que poner nuestra mirada en el lugar correcto. ¿De dónde debemos poner nuestra mirada? En el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Cristo, el Señor. ¿Qué es lo que hace glorioso el templo de Cristo, el templo de Dios? ¿Qué lo hará glorioso? ¿Qué hará glorioso este ministerio palabra de vida? La opulencia, el oro, la plata, las piedras preciosas, lo visible. ¿Qué hace glorioso? ¿Qué hace gloriosa la iglesia? ¿Qué hace glorioso el ministerio? El oro, la plata, lo externo, como muchos que pasan por catedrales, por ahí que, uy, qué bello, uy, qué bello, uy, ahí sí está Dios, mire eso, qué gentío.
Ay, mire cómo alaban a Dios. Uy, qué música tan hermosa. Uy, mire cómo danzan, dejándose llevar por lo visible. Ah, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que hace glorioso el templo? No es lo visible, es su presencia, la presencia de Dios. No es la gloria externa, no es la gloria externa, es la gloria interna, lo que se debe mirar. Por eso debemos de mirar qué, poner nuestros ojos qué, en el lugar correcto. La gloria, la gloria de la iglesia de Cristo, la gloria de esta casa que somos nosotros, no descansa en lo grande de sus catedrales, en lo grande de esos ministerios pomposos, que lo que hacen es más bien manipular, no todos, pero muchos. Vengan a la casa de Dios, vengan, Dios mío, hagan donativos para que la casa de Dios se ensanche más. Mire que necesitamos cambiar ese techo, mire que necesitamos eh, hacer un templo más grande. Dios mío, y la gloria de la iglesia de Cristo no descansa en lo grande de sus catedrales, ni en la apariencia, ni en el número de sus miembros, ni en las cosas materiales que posee. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio nuestro, por medio de su palabra, por medio del glorioso Espíritu Santo que nos ha sido dado. No solamente nos salvó, sino que habita en nosotros. ¡Qué bendición! Somos salvados, pero también somos habitados por el Señor. Esa es la mayor promesa que Dios nos ha hecho. Su presencia, su presencia. Mire, mire lo que dice el versículo 5 y yo creo que ahí le daremos fin a este mensaje, que aún hay mucho por hablar, pero que al menos podamos entender lo del mensaje hasta este momento. Pero mire lo bonito del versículo 5 según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con su pueblo? Que su espíritu estaría ¿qué? En medio de ellos. Y eso lo podemos ver allí en Éxodo 29:45, donde dice allí, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Aleluya. Esa era la promesa, que su presencia les acompañaría donde quiera que fueran, y así Dios lo cumplió. Amén. Y así Dios lo cumple con nosotros, porque si lo cumplió con el pacto que pereció, cuánto mayor con el pacto que permanece. Recuerde que nosotros como iglesia estamos en el pacto eterno, según el pacto que hice con vosotros cuando las salisteis de Egipto. Ellos salieron de Egipto, esclavos de Egipto, nosotros salimos del mundo, esclavos de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida, esclavos del faraón, esclavos del diablo. Bendito Padre. Pero ahora estamos bajo pacto. La sangre de Cristo Jesús nos compró, nos liberó, el poder del Espíritu Santo nos está santificando y Dios está con nosotros, por lo cual dice la Biblia que no debemos de temer mal alguno. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este es el pacto, este es el pacto, una señal de que Dios nunca los abandonaría, incluso en sus momentos más oscuros, incluso en sus momentos de debilidad. Así nosotros en el nuevo pacto en Cristo estamos asegurados en Dios que es fiel y sigue siendo fiel. Bendito y alabado Dios, bendito y alabado sea el Señor. Mire cómo Dios cumple su promesa cuando Cristo dijo, y si me amáis, guardad qué, mis mandamientos, o sea, obedecer mis mensajes. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. ¿Para cuándo? Para siempre. Tenemos el Espíritu de Dios que va a estar con nosotros para siempre. Pero es nuestra responsabilidad también hacer de nuestra parte. ¿Por qué? Porque Él prometió nunca dejarnos y nunca desampararnos. Entonces hay un gran motivo para seguir buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, para seguir llenándonos de la presencia de Dios. Aunque nuestras circunstancias cambien, sabemos que Dios nunca cambiará.
Su pacto de amor y salvación es eterno. ¡Qué bendición! Y esa debería ser nuestra mayor motivación. Cada día hay una gran motivación. Voy a darle final a este mensaje con estas palabras, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire cómo en la vida todo requiere una motivación. Todo en la vida requiere una motivación. El que estudia motivadito porque quiere ser alguien en la vida, quiere graduarse, quiere tener un buen salario. Y así sucesivamente, todo en la vida es de motivación. Dios mío, Padre Santo. Y nosotros también, siendo esa casa de Dios, siendo esos hijos de Dios, llamados a trabajar en su hora, tenemos una gran motivación. ¿Cuál será esa motivación? Vamos a mirar aquí en el versículo 6 al 9 de Ageo 2. Entonces dice aquí, del 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. ¿De qué está hablando allí? De un futuro, amén. ¿Qué va a suceder? Vendrá el Señor con gran ira, Dios mío, temblará el cielo, temblará la tierra, ay, ay, ay. Y el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira la plata, míos el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Un día entendí mal este mensaje porque me lo hicieron entender mal, porque siempre nos hicieron preocuparnos por lo terrenal y no realmente por lo que había eterna permanece. Y hoy puedo entender cuál es la gloria postrera de la casa, y no estamos hablando de la casa física ni de una vida terrenal, sino de la casa espiritual que será arrebatada para ir a las moradas eternas, a la nueva Jerusalén. Y entonces mire cómo aquí hay una gran motivación. Mire cómo dice aquí, esfuérzate por hacer la obra del Señor, ¿sí vio? Entonces aquí Dios nos está hablando de que Dios quiere que miremos nuestro presente. ¿Cómo estará nuestro presente? ¿Estamos trabajando en la obra de Dios? Gloria a Dios, si lo estamos haciendo, gloria a Dios. La palabra dice que cuando el Señor venga, ojalá que nos encuentre dándole el alimento a tiempo a su pueblo, a sus hijos, a las ovejas, aquellos que Dios colocó en nuestro camino para darles el alimento. Dios santo. Entonces dice aquí que debemos de qué? De esforzarnos en trabajar en la obra de Dios. Eso no está hablando de qué, de un presente, de una hora. Esforzarnos por hacer que la obra del Señor, que ahora lo estamos haciendo, gloria a Dios. Pero Dios también quiere que, ¿qué? Mire lo que dice el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Entonces mire cómo Dios también quiere que miremos, ¿qué? Hacia el pasado. ¿Cómo así, hermano, que miremos hacia el pasado? Si la Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque Dios va a hacer cosas nuevas. No las conoceréis. Es verdad. Es verdad que sí, Dios está haciendo cosas nuevas. ¿Y qué mejor cosa nueva que ha hecho de nosotros un templo nuevo, donde mora su presencia, donde está su gracia constante? Pero aquí Dios quiere que miremos el pasado en cuanto a qué. Dice la vida, cuando saliste de Egipto. Entonces, recordemos lo que éramos antes de ser la casa de Dios. Recuerda cuando salimos del mundo. ¿Cómo salimos del mundo? ¿Cómo salimos? Salimos heridos, salimos maltratados, menospreciados. Mire nomás el testimonio que daba la pastora Abigail ayer en su mensaje, que fue muy bonito, muy edificante. ¿Ah? ¿Cómo salió de allí? Dios mío, viene problemada con Dios, viene problemada. Y así salimos nosotros de Egipto, esclavos, atados por los malignos, llevando una vida, mejor dicho, nada que ver con lo que Dios quería de nosotros o con lo que somos ahora. Entonces Dios también que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Pero también Dios quiere que veamos que hacia el futuro. No se nos olvide. Dios quiere que miremos el presente. Nos estamos esforzando por hacer la obra del Señor. Ahora, que miremos el pasado y a dónde nos sacó el Señor para que realmente seamos agradecidos. Y también consideremos a otros
que están pasando por momentos de edificación, para no estar juzgando, para no estar hablando lo que no se debe hablar, cuando hay muchos que están siendo procesados. Entonces, más bien encomendemos esas almas al Señor, que Dios las ayude, que Dios las bendiga, que Dios les ayude como nos ha ayudado a nosotros. Amén. Entonces dice también aquí el mensaje que vendrá ¿qué? El deseado de todas las naciones. Es ahí donde Dios quiere que miremos ¿qué? Hacia el futuro. Amén. ¿Qué nos espera en el futuro? Vendrá el deseado de nuestras almas. ¿Quién es? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todos desean ser liberados de sus miserias. ¿Quién no quiere ser libre de sus miserias? ¿Quién no querrá? ¿Quién no desea ser inmortal? Muchos, muchos no quieren, ni siquiera están hasta el punto de morir y no quieren ni morir. Yo conozco personas que están allí agonizantes, allí enfermitos y no quieren morir, quieren vivir, pero no, pero se preocupan más por vivir en esta vida y no se preocupan por lo que realmente tiene valor, que es la vida eterna. Todos desean paz, todos desean ser salvados de algo, pero el problema para muchos es que el Cristo de la Biblia es el único que nos brinda todas esas cosas, el único que nos libera de las miserias, del pasado, Dios mío, de las consecuencias del pecado. El único es Él, Dios mío, porque no hay ninguno otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese es el problema de muchos, que no quieren venir a Cristo para tener vida. Muchos solo buscan ser salvados de sus miserias, de las miserias de esta vida, de la pobreza, de la tiranía, de los demás, de la depresión, de los problemas familiares, de la soledad. Dios mío, quieren ser libres, pero con sus pecados encima. Y ahí es donde está lo triste. Un día vendrá ¿qué? El deseado de las naciones. En este tiempo la gracia de Dios está abierta para todos. Hoy es, hoy es el abogado, mañana será el juez. Hoy es el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo, mañana será el león que rugirá y con gran ira vendrá. Y ese es Jesucristo que nos salva, no solamente de tantas miserias y problemas en esta vida, sino de lo más importante, de la culpa del pecado, del poder del pecado, de la ira de Dios sobre los pecadores, de la condenación eterna. Vendrá porque vendrá. ¿Y qué va a suceder cuando vendrá? La gloria postrera de esta casa que es la casa de Dios, de la iglesia, de este templo que es edificado por su presencia, será mayor que la primera. Aleluya. Por esa causa debemos de esforzarnos en trabajar en su obra. No temer, como dice allí, no temer, como termina diciendo el versículo allí, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Mire cuántos temen comprometerse en la obra de Dios. Cuánto temen al que irán. Cuánto temen abandonar el mundo de pecado. Dios mío, bendito Padre. Entonces Dios aquí hace un mandato claro. No temas. Dios conoce nuestra tendencia a temer frente a lo desconocido, a lo difícil, porque el temor paraliza, pero la confianza en Dios nos impulsa hacia adelante. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, le dijo el Señor a Isaías, allí en Isaías 40:10, pero también nos lo dice a nosotros, Isaías 40:10. Entonces el llamado es a no temer, y también pues obviamente entender que ese llamado a no temer está basado ¿qué? En su presencia, no es nuestra fuerza, sino su poder en nosotros. Él es el que nos sustenta, es el que nos sostiene, no es con espada ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Entonces, no le des miedo a los desafíos que tienes en cuanto a servirle a Dios, en cuanto a hacer que esta casa realmente sea edificada y contenga la presencia de Dios, sin vacío, sin desorden, sin oscuridad, sin tinieblas, sino siempre resplandeciendo en medio de la oscuridad. Entonces recordemos lo que Dios nos está hablando a través de este mensaje, que estamos bajo qué, bajo su pacto, bajo la promesa
de su presencia constante a través del Espíritu Santo. Entonces, esforcémonos en trabajar en la obra de Dios sin temores, confiando en su presencia constante. Amén, en su pacto, en sus promesas. Gloria a Dios por su palabra. Bendito Padre que me permitió dar este mensaje a un pueblo que realmente Dios quiere edificar. Dios mío bendito, porque este es el tiempo de servirle al Señor. Ese es el tiempo de trabajar en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo, que es que hacer que su gloria se manifieste en la iglesia, en su pueblo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por mandar este mensaje a través de tu palabra, a través de mensajeros, Señor. Gracias, Señor, que siempre tengamos una motivación correcta, Señor, Padre, que siempre tengamos, Dios mío bendito, una prioridad siempre hacia lo tuyo, Señor. Quita de nosotros esas prioridades equivocadas, Señor. Que podamos entender, Señor, que nos estás llamando a trabajar en la obra tuya, Padre, en la reedificación de la casa, la cual casa somos nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entender cómo como estas personitas allí, como este liderazgo, cómo reaccionaron frente a este mensaje dado por el siervo, Señor, Padre. Lo recibieron con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón que te teme, Señor, Padre. Gracias porque así como despertaste del espíritu de este liderazgo, así tú despiertas en nosotros lo tuyo, Señor. Despierta a nosotros lo sobrenatural, despierta a nosotros, Señor, lo que realmente fructifica, Señor. Despierta a nosotros, Señor, lo que realmente tiene valor, Señor, Padre. Dios mío, Padre, despierta el espíritu más y más de palabra de vida, Señor, que no andemos apagados, sino avivados en el poder de Jesucristo, Señor, en el poder de la palabra, Señor, Padre. Así como todos estos personitas vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, así todos podamos trabajar en la casa tuya, Señor. Cada uno tiene una responsabilidad, Señor. Haz que podamos ser responsables en lo que nos llamaste, Señor, Padre, para que realmente haya ese resultado que tú quieres, la gloria de un nuevo templo, la gloria de un nuevo templo, aleluya, y la gloria postrera será mayor que la primera, Señor, porque seremos instrumentos poderosos en tus manos, Señor, siempre con ánimo pronto, sin desánimo, sin dejarnos decepcionar por nada, Señor, sin dejarnos desanimar de nadie, sin dejar que nadie se estorbe en este llamado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que podamos cumplir esa misión, Señor, que tú nos dejas esa tarea, Padre, reconstruir tu templo, Señor, preocuparnos por lo tuyo, por tu reino, por tu casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que entendamos que hay un gran privilegio de trabajar para ti, Señor, en pos de ti, en beneficio de lo tuyo, Padre, porque no somos enviados por los hombres, no somos enviados por una institución religiosa, somos enviados por ti, Señor, que podamos entender que somos elegidos por ti, enviados por ti para para una gran tarea, Señor. Gracias por dar esfuerzo al que está cansado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor, para que podamos trabajar, Señor, con ánimo pronto, con amor, con dedicación, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Damos gracias porque ha sido bueno, Señor. Que podamos, Dios mío, bendito, hacer todas las cosas con amor, Señor, velando, Señor, preocupados por tu venida, Señor, estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzados, como lo dice tu palabra, Señor, porque tú no nos has dado, y sin temores, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, Señor. Sabemos que así como tú enviaste a los discípulos, así también nos envías a nosotros, Señor. Y así como soplaste sobre los discípulos allá en San Juan 20:21 y les dijo, reciban el Espíritu Santo, así nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, Señor, el pacto, Señor, que tu presencia siempre estaría con nosotros, Señor. Eso nos anima, Señor, a continuar, Señor, Padre, a pelear la buena batalla de la fe, Señor, Dios mío bendito, mirando, Señor, este presente, Señor, examinándonos, Padre, en esforzarnos por hacer la obra tuya, Señor. Mirando al pasado, reconocer de dónde nos sacaste, Señor, y que estamos bajo el pacto eterno, Señor, que tenemos un gran futuro, Señor. ¿Cuál es nuestro futuro? Tu presencia, Señor, aún visible, Señor. Hoy está tu presencia en el Espíritu, pero un día tu presencia será manifiesta
literalmente, Señor. Vendrá el deseado de tu pueblo, el deseado de la iglesia, Señor, bendito y poderoso, que nos salvó, Padre, que nos salva de tantas miserias, de tantos problemas de esta vida, Señor, que nos salva, Señor, de la ira venidera, Señor, que nos ha librado de la culpa del pecado, del poder del pecado, Señor, y que nos libra, Señor, Padre Santo, de la condenación eterna, que vendrá, vendrá, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que este mensaje llegue a esos corazones temerosos de ti, Señor, y que todos podamos ser nuevamente despertados, Señor, para seguir en esa obra tan maravillosa que es la obra de tu reino, la obra de ser un ministerio que edifique, Señor, un ministerio, Señor, que no lleva problemas a otros, sino que lleva la solución en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.